Entonces, vamos a comenzar hoy día, vamos a ver lo que son los fundamentos de los sistemas de instrumentación y control, donde los controles en general lo que tienen desde un punto de vista conceptual son elementos que están a la entrada, una entrada, los elementos que realizan el control, aquí estaría, podríamos decir, el sistema de control. Ese sistema de control genera una señal, ¿no? Una señal de salida de baja energía, que es una señal, y esa señal de energía va a los elementos de potencia, los cuales generan una señal ya que modifica el proceso. Como cuando ustedes encuentren que están controlando, no sé, un molino, que están controlando un sistema de explotación, un sistema de carguío, transporte, vamos a encontrar esta lógica generalmente. La entrada sobre el elemento control, por ejemplo, va a ser la variable que nosotros estamos midiendo, nivel, presión, temperatura, etcétera, las que hemos estudiado en la primera parte del curso. Esas variables las procesan los elementos, manipulan energía y van al proceso finalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema lo que hace es toma esta información que se encuentra aquí en la salida, la retroalimenta al sistema, por ejemplo, la medición de nivel, por decir algo, se retroalimenta y va aquí a una fase de comparación, donde se compara con la referencia, también se llama, ¿cierto? El, el set point o la consigna, al final es lo mismo, el valor deseado, lo comparamos y esto nos genera positivo o negativo, una señal de error, donde esa señal de error es la que al final va hacia los elementos de potencia para ir al proceso. Esta señal de error básicamente es la que toma el controlador y con esa señal de error se realiza la acción de control mediante los distintos tipos de controladores. Bueno, ¿cuáles son los principales objetivos cuando se está desarrollando el control de un proceso? La seguridad siempre es la consideración más importante, entonces en un proceso cualquiera nosotros buscamos que el proceso sea seguro para el personal de planta que está trabajando en él. Por otro lado, en un control de un proceso desde el punto de vista de instrumentación y control, mantenemos la calidad del producto. Entonces aquí es donde están las variables propiamente tal de proceso. Y para poder determinar cada una de ellas vamos a tener que censar, medir y por supuesto eso va a implicar todo lo que tenga que ver con los sistemas de control, etcétera. Entonces nosotros queremos mantener la calidad del producto, del proceso, en un nivel continuo, o sea, que esto se mantenga en el tiempo y con el mínimo costo, dentro de las posibilidades técnicas y de los recursos disponibles. Y por otro lado, bueno, siempre es en el tiempo que esto se mantenga al costo mínimo. Entonces veamos algún ejemplo de estos sistemas de control. Ya, entonces acá tenemos un ejemplo de un sistema de control. Este es el control más simple, el control denominado on-off. Acá tenemos el control de un sistema de nivel. Vamos a identificar la variable controlada. Y lo que estamos manipulando es el nivel de llenado de este estanque. El nivel por el área nos podrían dar el volumen, por ejemplo. También podríamos comandarlo
o controlar el volumen, si quisiéramos, a través del nivel y el área. Y lo que estamos modificando para poder mantener cierto nivel en el estanque, al fin y al cabo, es el caudal, ¿cierto? El caudal de entrada versus el caudal de salida. Si el caudal de entrada es mayor que el caudal de salida, el nivel aumenta. Y viceversa, ¿no? Si el caudal de entrada es menor que el caudal de salida, el nivel disminuye. Y si ambos son iguales, el nivel se mantiene. Entonces, esas son las condiciones de operación de este sistema. Y qué es lo que tenemos acá como elementos presentes. Tenemos, por ejemplo, válvulas, que son los elementos que se conocen como las válvulas en este caso. Es un actuador. Nosotros incorporamos cierta energía, en este caso una válvula solenoide tiene un pequeño electroimán, y cuando nosotros energizamos el electroimán, por ejemplo, podemos abrir o cerrar la válvula según el tipo que sea, normalmente abierta o normalmente cerrado, y realizando esta acción es que nosotros permitimos que ingrese o no el líquido al estanque, ¿ya? Esto también no es infinito, porque en algún momento este estanque podría llegar a un punto máximo, entonces tenemos un sistema de, por ejemplo, de corte, mediante acá un, un sistema que nos va, un flotador, por ejemplo, un elemento flotante, que sería el sensor. Entonces vamos a tener un sensor que nos va a avisar, por ejemplo, cuando el estanque se encuentra completamente lleno o cuando el estanque se encuentra completamente vacío, y en función de eso es que nosotros vamos a decidir cuándo prender la válvula o no. Y inclusive podríamos controlar el caudal de salida, podríamos nosotros instalar acá en esta otra válvula algún sistema de actuación de la válvula para permitir hacer eso. En este caso en particular, en este ejemplo, el caudal de salida no es controlado. Esta es una válvula del tipo manual, por lo que en este caso el sistema es operado en algún momento y queda con cierto caudal de salida, por lo tanto se empieza a vaciar el estanque y el sistema de control debe responder llenando cuando corresponda el estanque para mantener la capacidad de evacuar un caudal. Entonces, acá aparecen conceptos interesantes como por ejemplo el concepto de inercia en el sensor, que requiere o tiene cierta masa que se va a tender a mantener en movimiento. El concepto de tiempo muerto, que también se indica acá, en que entre que se produzca una variación en el nivel y que el sensor detecte eso y haga una operación, no es instantáneo. Eso va a depender justamente de cómo se mida. No necesariamente la respuesta es al cero. Puede ser que se requiera que avancen un par de centímetros, por ejemplo, para que se ejerza la fuerza suficiente para que ahí el sensor recién opere. Entonces, los sistemas nos encontramos con esto, con tiempo muerto. Otra cosa, pensemos que el estanque no sea muy alto, pensemos 2 metros de altura, pero pensemos que tenga una gran área, 50 metros cuadrados. Entonces, un estanque, por ejemplo, con estas características, una pequeña variación de la altura implica una gran variación de caudal, por lo cual, en este caso, se habla de que la relación o este concepto se conoce como la constante tiempo. Entonces, la constante tiempo, en este caso, es grande. Y, por ejemplo, si tuviese esa gran área y lo vemos desde el punto de vista del llenado, vamos a tener que tener tal vez mucho tiempo abierta la válvula, va a tener que ingresar durante muchos segundos líquido para poder variar el nivel, así como también va a costar que cambie el nivel. Entonces eso depende del estanque. Si fuera un estanque, más que un estanque, una columna de una pequeña área, supongamos 1 metro cuadrado o menos, y los mismos 2 metros de altura, ahí con la misma caudal de entrada, el nivel va a variar mucho más rápido. Entonces ahí tendría
una constante de tiempo mucho más pequeña. Con poco variación de entrada, variaría bastante la altura. Eso también nos indica que cada sistema tiene su propia dinámica. Y esto se estudia a través de la ingeniería de control e instrumentación. Se realizan todos los modelos matemáticos asociados a poder determinar estos parámetros y a diseñar el sistema de control que responda a los requerimientos del proceso, que podrían ser tener cierto comportamiento de tiempos muertos. No, no quiero tiempos muertos. Y entonces voy a tener que poner un sensor que sea mucho más rápido, por ejemplo. Vamos a tratar de modificar la constante de tiempo, entonces tendríamos que cambiar la forma del estanque, por ejemplo. O tener una válvula de mayor caudal, unas tuberías de mayor caudal para poder, ya que el estanque, supongamos, no se pueda cambiar, bueno, vamos a tener que tener la capacidad de que se llene más rápido. Entonces tenemos que poner un mayor caudal de entrada. Esas son consideraciones propias del proceso. En un estanque, esto es lo típico, en un estanque lo que nosotros vamos a controlar es el nivel y por lo tanto nos interesa mantener alguna de estas tres condiciones y también que el estanque como elemento acumulador se mantenga en ciertos rangos. Entonces, en estos rangos el control on-off tiene una variación, que es la que vamos a ver a continuación, que se llama el control por histéresis o por diferencia. Porque imagínense que acá, en este sistema, voy a guardar eso, se lo voy a enviar por el chat. Imagínense que la válvula de llenado estuviese trabajando, llenando hasta que llegue al 100%. Vamos a suponer que esté al 100%. Entonces dijéramos, la válvula la vamos a llamar FB1 y dijéramos que FB1 sea igual a 1, o sea que esté entrando líquido cuando H sea menor a 100% y que FB1 sea igual a 0 cuando H sea igual o mayor, no debería ser mayor, pero pensemos que es igual a 100%. Si definiéramos de esa forma la operación de la válvula, ¿qué estamos diciendo ahí? Que la válvula tiene que permitir el ingreso de agua. Vamos a permitir que esta es una válvula del tipo normal cerrada. Por lo tanto, cuando nosotros encendemos la válvula pasa a condición open, abierta, y en esa condición permite el ingreso de líquido. Entonces, si nosotros definiéramos una operación de esta forma, lo que estaríamos diciéndole, bueno, la válvula permanece abierta, ¿cierto? Mientras la altura llega al 100%. Perfecto, el estanque se llena. Y cuando llegue al 100%, el estanque o sea, la válvula porque cuando llega al 100%, el estanque está completamente lleno, entonces en ese instante nosotros apagamos la válvula. ¿Qué problema sucedería con la válvula? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué problema podría suceder con la válvula en este caso? ¿Qué pasaría con la válvula si estuviéramos producto del mismo caudal de ingreso? Cuando estemos al 100%, se van a producir estas ondulaciones, este movimiento del fluido, y se va a producir respuesta de la válvula de 101%, 99%. ¿Qué pasaría con la válvula? Con estas ecuaciones. ¿Cómo sería esa actuación? ¿Estaría siempre prendida, estaría apagada o estaría encendiendo y apagando intermitentemente? ¿Se dañará la válvula? Estaría funcionando de forma intermitente, tratando de controlar el nivel. Claro, y eso lo que va a hacer es que generalmente va a terminar dañando la válvula y no tendría sentido porque si tenemos un estanque, tenemos acumulación, porque ese es el objeto del estanque, acumular de tal forma de ir gastándolo paulatinamente y no tener que tener el sistema funcionando intermitentemente, que lo va a dañar irreparablemente. Entonces la idea es que el sistema llegue al 100%, se detenga y posteriormente se prenda nuevamente la válvula para llenar en un nivel cualquiera, que por ejemplo podría ser 20%. Entonces cuando lleguemos al 20%, ahí recién, entonces la válvula llega al 100, se apaga y queda permanentemente apagado. Y cuando llega al 20, nuevamente se prende y queda encendida hasta que llegue al 100. Y en el 100 se apaga y queda apagada. Entonces eso obliga a tener una lógica de control distinta
Y esa lógica es la que vamos a ver en la lámina siguiente. Esta lógica se llama control por histéresis. Esta histéresis significa que cuando se llega al 100%, subimos por un lado de la ecuación y cuando bajamos por otro. Entonces, pensemos que acá esta histéresis o esta como forma que se ve así, sea el nivel máximo y el nivel mínimo de llenado del estanque. Entonces, en un principio, y esta es la válvula. Entonces, en un principio el estanque está en 0%, lo voy a marcar en rojo. Ahí está en 0%. Y nuestro objetivo es llegar al límite superior, que será este de acá. Este para nosotros es 100%. Entonces, lo que vamos a hacer acá es llenar el estanque hasta que llegue al 100%, y en ese instante la válvula está en 1. Perfecto. Cuando llegó al 100%, la válvula se apagó, pasó a 0. Y esta válvula permanece apagada mientras que el estanque llega a nuestro nivel de trabajo, que supongamos está entre un 100, y vamos a suponer que está entre un 100 y un 80%, y tenemos ahí un 20% de banda diferencial. Vamos a suponer para este caso. Entonces aquí va a trabajar de esa forma. Cuando llega a 100, hasta que llega a 100, en un principio se prende. Después se empieza a vaciar, está apagada. Entonces, si se fijan, subió por un lado y bajó por otro lado. Y eso nos va a producir esta operación. Mientras más espacio nosotros le demos a la banda diferencial, a esta histéresis, es que nosotros vamos a conseguir una actuación. Y aquí no se requiere, entre que se llena, por ejemplo, esto pueden ser una hora, por decirlo. Entonces está funcionando una hora el tanque y se llena. Y que se vacíe hasta el 20%, depende del proceso. Si el proceso es continuo, constante en el tiempo, lo más probable es que ese tiempo sea definido y será, no sé, se puede vaciar cada 3 horas. Entonces está 3 horas el motor detenido y después lo que va a llenar el motor es simplemente el diferencial, pues, porque ya no tiene que trabajar de 0 a 100, sino que tiene que trabajar en este caso de 80 a 100%. Y ya a lo mejor no trabaja una hora, trabaja 0,2 horas. Y de esa forma evitamos actuaciones innecesarias en el motor y realizamos las 3 cosas que se nos pidió: que el control sea seguro para las personas, que el control sea eficiente para el proceso y que el control sea al mínimo costo, porque aquí no estamos gastando energía innecesariamente, porque para eso tenemos el estanque, no estamos gastando las piezas innecesariamente, sino tendríamos que estar cambiando las válvulas constantemente, lo que implicaría pérdidas de recursos monetarios para la empresa. Entonces, esta es una estrategia muy simple, muy utilizada en los sistemas de control para ajustar la actuación, para tener una actuación adecuada de los sistemas. Recuerden, un control on-off con histéresis. Entonces, veamos un ejemplo ahora desde el punto de vista de un horno e incorporemos esto a un diagrama más real con los diagramas y la lectura de los planos PID que ya vimos anteriormente. Entonces, tenemos el horno, ¿cierto? Tenemos la entrada del producto que estamos calentando. Aquí tenemos un serpentín, un intercambiador de calor. Supongamos que, no sé, este es el producto de proceso. Este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo sería tomar este producto y aplicarle cierta temperatura por cierto tiempo y posteriormente el producto sale, ¿no? Entonces aquí tenemos el sistema, es esto. Ahí tenemos la entrada de producto y la salida de producto. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Como el horno le aplica calor. Para hacer eso, acá tenemos algún quemador, alguna llama, por lo que nosotros lo que estamos regulando para inyectar más o menos calor, en este caso, es el combustible que va a este quemador, a esta llama. También podríamos regular, por ejemplo, la velocidad, o sea, el caudal de entrada del sistema. En este caso no se indica en este control, pero lo más probable es que se pueda también regular en un sistema real. Yo podría aumentar o disminuir el caudal y por lo tanto puedo hacer que el fluido que pase por esta tubería esté más o menos tiempo en contacto con la temperatura. ¿Ya? Pero por el momento acá lo que estamos haciendo es el control de la temperatura. Entonces, recuerden, sistema de control que vamos a requerir, medir. Entonces, la salida del proceso es temperatura,
entonces estamos midiendo la temperatura. Esa temperatura está frente a una consigna, podríamos decir, queremos que la temperatura de salida sean 70 grados Celsius. Perfecto. Entonces, para obtener esos 70 grados Celsius, estamos, la información del sensor va al controlador de temperatura, ¿cierto? En este caso es un TIC, un controlador con indicador de temperatura, y esa tenemos ahí, ya, hay 70 grados, perfecto. Esa información de la temperatura se está transmitiendo a un controlador de caudal. ¿Por qué? Porque la temperatura de salida es directa función del caudal de combustible de entrada. ¿Se fija? Porque al final la cantidad de combustible que ingresa al quemador va a ser la que va a producir las calorías para el horno. Entonces aquí tenemos un control real, un control en cascada. Tenemos dos lazos de control que se interconectan y que son necesarios para poder desarrollar el sistema. Un lazo primero que es de medición y ese dato alimenta el segundo lazo que es el de control, y el de control controla, en este caso, mediante una válvula, la cantidad, por ejemplo, de combustible que está ingresando acá al quemador, estrangulando, ¿no?, la tubería, y de esa forma y modificando tal vez la presión con que llega el combustible, y con eso eh, realizando que aumente o disminuya la temperatura del horno. Eso de un punto de vista esquemático, ya más. Ahí vamos a guardar esa lámina también. Guardar. Desde el punto de vista esquemático, lo podríamos ver así, ¿cierto? La planta, en este caso, sería el horno. El transductor sería, en este caso, el TT, el transmisor de temperatura, que está midiendo la temperatura en la salida, la transmite y le envía al controlador, que en ese caso era el TIC. El controlador tiene el cálculo matemático con su algoritmo de control, ya sea on-off, PID u otro. Con ese algoritmo de control realiza las compensaciones, la amplificación de energía, va al actuador, que en este caso era la válvula de control, ¿ya?, hablo neumática de control, y con eso estamos modificando el calor que ingresa al horno y tendríamos un lazo de control del tipo cerrado. Aquí está simplificado, en realidad nosotros vimos que tenemos un doble lazo de control, tenemos la primera parte que es temperatura, ¿ya?, y estamos midiendo temperatura, y la segunda parte que ese lazo de temperatura está haciendo el ingreso de la consigna para la válvula de temperatura. Entonces, al final, estamos controlando temperatura con el desplazamiento de una válvula. Entonces, aquí aparecen las definiciones de lo que está indicado, lo que es el detector, lo que es el compensador, lo que son los amplificadores, lo que son los controladores, etcétera. Eso ustedes lo van leyendo, pero operativamente son los que vimos justamente dentro de los ejemplos. Esta es la definición formal, que no tiene mayor sentido que yo se las lea, porque ustedes la pueden leer ahí tranquilamente. Y el resto de definiciones que podríamos estar presentes serían: el actuador. Es importante que a este sí lo vamos a definir porque más adelante lo vamos a utilizar. Entonces, el actuador es un dispositivo, conjunto de dispositivos, pueden ser uno o varios, ¿cierto?, que modifican el medio ambiente de la planta, temperatura, presión, nivel, caudal, para obligar a la variable controlada a llegar a su valor final deseado. Vamos a ingresar calor, vamos a ingresar cierto caudal, vamos a cambiar cierta composición química de un sistema, etc. Y dentro de los actuadores hay distintos tipos en función de cómo el lugar donde estén, primario, intermedio, final. Pues el primario podría ser algo que modifique la variable de entrada, pero no necesariamente la variable de salida. Entonces va a depender justamente de con qué variable está involucrado. Y ahí aparecen distintos tipos de actuadores, siendo los más comunes las válvulas, los motores y los calefactores para los procesos reales. Siguiente. ¿Ya? Actuadores como aparecen acá, por ejemplo, aquí tenemos una
¿Qué pasó ahí? Algo pasó ahí, ya. Actuadores neumáticos, actuador hidráulico, válvula, controladores de temperatura del tipo industrial, del tipo stand-alone, donde usted va a ingresar el PV, el set process value y va a tener el set value, de tal forma de poder realizar el proceso de control. Entonces, veamos cuáles son los elementos que utilizan en la parte final de control. El elemento final, como dijimos, el que está en la etapa de modificar la energía que va, entonces, los controladores o el efecto de los sistemas de control. ¿Sí? Vamos a tener que estos elementos reciben la señal desde el controlador, PLC, DCS, etcétera, y modifican, en este caso, si por ejemplo fuese un sistema del horno caudal. ¿Ya? Y tipos de control que tenemos, vamos a tener control neumático, control eléctrico, control electrónico. Entonces, cuando es control neumático, en este caso si es una válvula neumática o un servomotor neumático, y para desplazar, por ejemplo, el elemento, abrir o cerrar ese fluido, en este caso estamos hablando de fluido, se utilizan estas variables, 3 a 15 PSI, donde 3 es el 0% y 15 generalmente el 100%. Entonces usted ingresa una señal de aire y esa señal de aire mueve la válvula y va permitiendo la modulación, por ejemplo. Eso también puede aplicar en lo que es el control eléctrico, donde tenemos que para desarrollar o mover la válvula, en vez de ingresar aire, lo podemos hacer a través de un motor especial, un servomotor o un motor de corriente continua, que nos permiten desarrollar el movimiento mecánico de la válvula. Y también podría ser que el control de la válvula servomotor sea a través de un convertidor, pero por señales de 4 a 20 mA, como habíamos visto en el caso de lo que corresponde a lo que corresponde a válvulas. En el caso de temperatura, en los hornos se pueden utilizar también elementos de electrónica de potencia para controlar el voltaje, corriente, etcétera, y dependiendo si es un calefactor u otro, cómo vamos a manipular. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos elementos más adelante con detalle. Entonces, en lo que refiere a la planta, porque ya estamos definiendo los conceptos más importantes, la planta es lo que modifica la variable controlada, de alguna forma. El estanque, el horno, lo que sea. ¿Ah? El transductor convierte la variable controlada de una naturaleza a otra. Podría transformar, por ejemplo, la variable controlada a temperatura o nivel, lo podría transformar en resistencia o en una corriente. Entonces tenemos un transductor. Acondicionadores de señal, lo que se encargan es de inyectar energía, pero ya no al proceso, sino que a la señal, para permitir que la señal entre el transductor y el controlador trabaje bien. ¿Ya? Porque vamos a tener la medición en terreno. Aquí vamos a tener el transductor. Y puede ser necesario que requiramos modificar la señal. ¿Sí? Puede estar, en este caso, llegamos al controlador y después del controlador viene el actuador, el controlador. El transductor ya modifica la señal de la medición al controlador y en el controlador vamos a requerir operar el actuador, donde generalmente requerimos algo más de energía de la que es capaz de entregar el controlador y aquí vamos a colocar el acondicionador de señal para justamente poder inyectar un poco de energía y poder mover el actuador, ya sea o transformar presión en aire, etcétera. Bueno, control regulador, como dice acá, es cuando hay perturbaciones, cuando hay variaciones, el control debe ser capaz de ajustarse para mantener
la temperatura, el nivel del caudal o la variable que sea. Entonces, el punto de control de un sistema también puede cambiar en el tiempo. Nosotros podríamos querer, siguiendo el caso del horno, cierta temperatura, entonces en algún momento cambiamos la temperatura y al cambiar la temperatura va a tener que cambiar el posicionamiento de la válvula y esa válvula podría tener, por ejemplo, un sistema servocontrolado, y en este caso ese servocontrol nos va a permitir hacer un ajuste continuo sobre eso, aunque también se puede hacer no con sistemas servocontrolados. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo de señales, donde las señales típicas, neumáticas, eléctricas, discretas, así que lo voy a pasar rápidamente. Nombrar solamente, para que se recuerden. Algunos elementos para medir temperatura, dentro de los más típicos para medir temperatura. Ay, se me pasó la lámina, ¿cierto? Están, por ejemplo, lo que son las RTD, las resistencias, los PT100, termocupla, pirómetros. Pirómetros miden por efecto óptico o por radiaciones, ¿ya? Etcétera. Respecto de lo que son los convertidores, ¿ya? Como habíamos dicho ya, transforman una señal en otra. Los más utilizados son los convertidores neumáticos, justamente, porque las válvulas muy utilizadas en minería se utiliza mucho la válvula por control neumática. Y como los controladores son electrónicos, principalmente voltaje y corriente, cuando necesitamos transformar esto en un control sobre aire, es que incorporamos aquí lo que son los sistemas neumáticos. También existen convertidores de señales, como los que están viendo en esta lámina, y estos convertidores lo que permiten, por ejemplo, es convertir medios físicos de transmisión, convertidores de fibra óptica, que tiene la gracia de transmitir muchos datos a gran distancia y ser inmune a radiación electromagnética, pero que esa fibra óptica no siempre es la que se utiliza para el punto final, entonces podríamos transformar fibra óptica en comunicación alámbrica, entonces en ese caso utilizamos convertidores de fibra óptica a cable de cobre, o viceversa, podríamos tener cable de cobre a fibra óptica, o podríamos tener cable de cobre a señales de radiofrecuencia, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que queramos medir, o lo que queramos convertir, más que medir, disculpe, estamos hablando de los convertidores, es el tipo de señal y el tipo de equipo que vamos a utilizar. Pero los van a encontrar también fuertemente. Los elementos primarios son los que están ubicados en terreno, son los que están sensando, pero no necesariamente son los que están transmitiendo. Estos elementos, como dijimos, van a transformar la variable medida en algún efecto que puede ser un cambio de resistencia, cambio de posición, una fuerza, producto de. Entonces, en función de eso es que nosotros vamos a generar la medición, ¿ya? Como podría ser una variación de fuerza electromotriz, que son en las termocuplas, producto del voltaje, al modo de ejemplo. En estos sensores, ya, en realidad se comportan de dos formas. Tienen comportamientos que se denominan comportamiento estático y dinámico. El comportamiento estático es cuando, por ejemplo, cambia el nivel muy lento, la temperatura muy lento, es como el comportamiento normal. Y las respuestas dinámicas son respuestas que suceden en algunos eventos particulares y podríamos decir que lo estático es en tiempos largos y lo dinámico es con tiempos pequeños. Entonces queremos ver qué pasa cuando, por ejemplo, en el momento en que se abre o se cierra algo, en el momento en que hay un brusco cambio de presión, de temperatura. Esas son las condiciones dinámicas y hay que ver cómo se comportan estos sensores, si llegan a saturación, si llegan a máximo, si son capaces de reflejar también esas respuestas dinámicas y estáticas. Eso va a depender de cada proceso, pero en general se estudian. En lo que es presión, para poder controlar la presión, como es obvio, se tiene que poder medir y se requiere exactitud suficiente y precisión suficiente para poder
medir esa variable y que el sistema no gaste recursos innecesariamente. Y para eso hay múltiples sensores en el mercado, múltiples elementos, y se debe uno asesorar adecuadamente por los instrumentistas, por los vendedores de equipamiento para poder usar los equipos adecuados para cada uno de estos procesos y escoger si se va a utilizar señales eléctricas, lo cual va a requerir teleconductores corriente presión, presión corriente o todo en sistemas neumáticos, etcétera. Pero eso ya es parte de la lógica del diseño. En lo que es, por ejemplo, medición de nivel, ya es muy importante porque nos va a permitir conocer los estados de los elementos en los cuales estamos acumulando, ya sean en los sólidos o líquidos, y en este caso, en los gases, en los estanques, lo que medimos es la presión, ¿cierto? Presión, temperatura. Pero, por ejemplo, en los sólidos tenemos sistemas de medición del tipo ultrasónico que envían una onda, del tipo una varilla, un cable que cambia su capacitancia, inclinómetros, medidores que van externos al sistema, como de capacitancia, o medidores mecánicos de nivel alto, nivel bajo. En el caso de los líquidos también, de desplazamiento positivo, flotación, presión hidrostática, capacitancia, conductividad o conductancia, ultrasónicos también, ampliamente utilizados, tanto en minería se utiliza mucho el sensor ultrasónico y el capacitivo. Veamos algunos de ellos, por ejemplo. Este sensor, lo habíamos conversado ya, de hecho lo usamos en uno de los ejercicios, el de presión diferencial. Se puede utilizar, por ejemplo, para medir nivel sin ningún problema. Lo podemos colocar desde el fondo del estanque y podríamos medir con respecto a una columna y podemos presionar la altura. También lo podemos utilizar desde una tubería en la parte exterior y podríamos medir la presión manométrica. Básicamente se puede utilizar en cualquier punto en lo que queramos medir diferencias de presión y con esas diferencias queramos hacer algún cálculo. En lo que es temperatura, lo más utilizado son los termómetros, ya sean bimetálicos, de líquido, alcohol, por ejemplo, que tienen una indicación directa y de escala graduada, ya sea en grados centígrados o en grados centígrados y, y grados Fahrenheit, de tal forma de que van a estar en contacto con el elemento que se quiere medir su temperatura y vamos a tener una indicación directa sobre el valor. Ahora, cuando queremos tener alguna información mayor para lo que es medir temperatura, utilizamos, como habíamos visto ya, resistencias de coeficiente positivo, como son los PT100, los platino, thermistor, resistor, que son elementos que suben su valor de resistencia cuando sube la temperatura y en función de eso podemos realizar las mediciones. También tenemos elementos como las termocuplas para medir temperatura, que van a medir en función de la variación del voltaje que se produce en la termocupla. La encontramos físicamente con esta estructura, donde lo que tenemos es, por ejemplo, vamos a marcarlo acá, este sería el cabezal, a donde están las conexiones propiamente tal, de aquí saldrían los cables, y esto es la vaina que protege en el interior, está utilizada la termocupla, que es la unión, en este caso, de los dos metales con distintos coeficientes de electronegatividad, y cuando aquí nosotros apliquemos calor, lo que vamos a producir como salida es un pequeño voltaje en milivolt que va a tener una relación con el calor, con los grados aplicados, y en el caso de las termocuplas, utilizamos termocuplas que se caracterizan por letras, tipo J, tipo K, donde cada una de ellas tiene cierto rango de temperatura, y ese rango la hace más usada en alguna industria en particular, por ejemplo en plástico, extrusiones, en bajas temperaturas, J. Si estamos usando altas temperaturas, por ejemplo, usamos la tipo K, temperaturas menores entre 800 y 1300 grados, una tipo K anda súper bien. Pero si vamos a utilizar 50, 80, 100, 200 grados, una tipo J es suficiente.
van a haber partes de temperatura que se van a traslapar, por ejemplo, la J y la K. Entonces habría algún rango que podría utilizar la J o la K. Para eso también tenemos la caracterización propia de cada una de ellas. Continuando, como les decía, las termocuplas tienen la caracterización en función de sus letras y en función de eso se definen, por ejemplo, los rangos a utilizarse. Otro de los elementos utilizados ampliamente en lo que son minería son los pirómetros ópticos. Generalmente se utilizan en elementos sólidos, en rangos de altas temperaturas, hasta el nivel de 700 grados Celsius. También se pueden utilizar obviamente en temperaturas menores. Utilizan, por ejemplo, el fenómeno de la incandescencia. Y el otro tipo de pirómetros que se utilizan son los de radiación. Estos son generalmente se utilizan en hornos. Cámaras termográficas, por ejemplo, miden con estos principios, que miden la intensidad de la energía radiante en una superficie. Y en función de eso se puede hacer mediciones de valores mayores a 550 grados Celsius sin ningún problema, inclusive temperaturas del orden de 1000 grados, 1500 grados. En el caso de lo que son hornos de fundición, estamos hablando de temperaturas sobre los 1085 grados, es uno de los instrumentos que se utiliza sin ningún problema para medir. En el caso del caudal, ya habíamos visto, se utilizan mucho lo que son los medidores de caudal magnético, principalmente lo que miden la variación de un líquido. Como condiciones de instalación es que se debe mantener limpio en su interior para que no varíe la velocidad y de esa forma no vaya a medir mal. Los medidores tipo turbina, que son medidores de los más utilizados por su bajo costo, pero tienen como desventaja que no miden líquidos de viscosidad alta, ni tampoco sirven para líquidos que tienen sólido en suspensión, como por ejemplo el caso de concentrado. Pero en aguas limpias, por ejemplo, o en aguas de recirculación, que sin sólido, podría ser una interesante forma de medir. Como habíamos dicho, lo que son actuadores, los actuadores van a tener que transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso. Por ejemplo, en una válvula, un actuador de una válvula. Entonces, los actuadores van a ser hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Neumáticos utilizados en acciones de posicionamiento, mediante motores neumáticos, mediante lo que son cilindros de desplazamiento lineal. Hidráulicos cuando se requiere gran potencia, en maquinaria hidráulica, en movimientos de carga, en maquinaria pesada, y eléctricos en mecatrónica y cuando se requieren aplicaciones que se pueden servocontrolar, que se pueden controlar y posicionar rápidamente. En lo que son neumáticos existen elementos de acción directa o inversa, y en este caso van a funcionar abriendo o cerrando en función de cómo se aplique la carga. Si se abren cuando se aplica la carga de acción directa o podrían posicionarse inversamente, o sea que a la medida que usted le aplica carga se vayan cerrando. También tenemos los cilindros de movimiento lineal, que básicamente es un cilindro cerrado que tiene un pistón, el cual se desliza y transmite este movimiento mediante un vástago. Y en este caso hay cilindros de doble efecto, dos posiciones, efecto de cilindros de múltiples posiciones que tienen tres, cuatro posiciones, entonces usted los puede llegar al 25, 50, 75, 100%, hay sin vástago, etcétera. Hay una amplia gama de distintos tipos de actuaciones de movimiento lineal. Tenemos lo que son los actuadores de movimiento giratorio, que son básicamente el pistón está posicionando y haciendo que esto gire y produzca una torsión para apretar, soltar,
fijar un mecanismo, se puede utilizar. En lo que son sistemas neumáticos, tenemos aquí dos tipos de sistemas, los que trabajan por el lado del vacío, presiones menores a la presión atmosférica, y lo que son sistemas que trabajan con aire comprimido, que sería aire de una presión mayor a la atmosférica. Cuando requerimos vacío, vamos a utilizar generalmente bombas de vacío, entonces vamos a confinar un lado, vamos a colocar una bomba, y lo que va a estar haciendo es retirar el aire desde acá. Vamos a tener mediante eyectores o bombas, generalmente se utilizan las bombas, y con eso vamos extrayendo el aire y generando vacío hasta en algún momento llegar al cero absoluto, que sería no dejar nada vacío, que es como, por ejemplo, como está el espacio. El espacio está en un cero absoluto, no es roso, por eso los elementos flotan libremente y se pueden desplazar ahí al no haber roce. Bueno, y también no hay gravedad, también es otro concepto que lo atrae a ciertos puntos. Eh, el aire comprimido lo utilizamos cuando requerimos eh, presiones, entonces, y vamos a tener compresores que generen ya este aumento de presión, pero para poder utilizar ese aire comprimido vamos a tener, por ejemplo, elementos como filtros para eliminar partículas que pueden estar presentes, eh, eliminar agua, el regulador de presión para mantener la presión entre los rangos indicados, 3 a 15, etcétera, y lubricador que va a incorporar cierta cantidad de lubricante para que las válvulas y estos elementos de actuación puedan operar y se puedan ir posicionando adecuadamente y eliminar los roces que van a haber ahí en los movimientos, en los desplazamientos. En el caso de los servomotores, se parecen, esta es una foto de uno de ellos, son elementos, son motores eléctricos que pueden encontrarse en una amplia gama de velocidades de rotacionales y amplia gama de torque, y que nos interesa la velocidad del eje, el torque resultante y la potencia del servo a potencia constante, o sea que puede entregar esa potencia permanentemente, va a tener un valor constante o continuo, puede tener un valor máximo, ¿ya? Entonces, esos son los parámetros típicos a la selección de un servomotor. También se puede utilizar motores de corriente continua para realizar lo mismo. En este caso, como ya habíamos conversado, estos motores tienen la característica de un control muy bueno de torque y de velocidad, donde vamos a tener, dependiendo de un aumento del torque, pero en realidad si hacemos una curva, como hemos visto, torque, velocidad, algo así, o algo así, dependiendo del tipo de motor. Entonces ahí tenemos grandes torques a bajas velocidades y tenemos la capacidad de control. Y los tipos de control para esto es on-off o todo o nada, y el control proporcional, que sería equivalente a un control analógico, generalmente con un motor de acción bidireccional que nos va a permitir posicionar el sistema en cualquier rango, y con eso poder hacer un control sumamente preciso. Y el control todo o nada es un control 0-100% de energía fluctuante. Entonces, ¿dónde vamos a requerir este tipo de cosas? En reguladores de presión, en válvulas pilotos, válvulas de pequeño tamaño y los otros tipos de válvulas, bola, mariposa, compuerta, y también en actuadores de velocidad variable en los procesos. Y también vamos a utilizar los motores paso a paso. Estos motores son motores que permiten desplazamiento, por ejemplo, cada 90 grados, o cada 30, o cada 60, o cada 15, o cada 1 grado. Cuando nosotros excitemos el motor se va a mover de 0 a 90 grados, de 90 a 180, de 180 a 270, 270 a 360. Se va a ir moviendo en ciertos puntos particulares, y con eso nos da ciertas opciones y estrategias para poder controlar los actuadores. Al final todo esto tiene como objeto poder controlar los actuadores hasta que nos dé cierta posición, y con eso poder controlar principalmente los flujos, los caudales, temperatura en una válvula, en un quemador, etcétera.
Tenemos también motores eléctricos de accionamiento lineal que se utilizan en algunos casos, son motores de corriente alterna generalmente, y tenemos lo que son actuadores de tornillo, ¿ya? Para poder hacer transporte lineal, y también lo que son correas dentadas para aplicaciones de alta velocidad en posición y carreras largas. Respecto de los cerebros, entre comillas, de los sistemas de control, esto lo vamos a ver ya en la próxima clase, pero a modo de introducción, tenemos los controladores lógicos programables, eh, que es un dispositivo electrónico que tiene una memoria y funciona en base a instrucciones, funciona en base a un algoritmo de control y como característica están diseñados para poder utilizarse en ambientes industriales. Los PLC, este sería, como habíamos dicho, un sistema completo, un sistema, por ejemplo, un DCS, un sistema de control distribuido, Distribution Control System, donde los PLC están en los niveles de terreno, ya, esto sería terreno, salas de control en terreno, y de ahí hacia arriba ya tenemos niveles como salas de control principales, estaciones de monitoreo y sistemas que se encuentran telecomandados en lugares remotos. Entonces, el PLC en sí está generalmente ubicado a nivel de campo, tomando señales de campo y estas señales llevándolas hacia las distintas etapas superiores, pero en él también radican muchas veces los algoritmos de control para pequeñas partes del proceso, los controladores. Y algunos datos van directamente a los sistemas de control, a las tarjetas DSS, que implementan los algoritmos de control y que es como básicamente un otro sistema de controlador. Bueno, los PLC se componen, es como un computador industrial, entonces conceptos que ustedes han escuchado como la CPU, procesadores, memoria, lo incorporan los PLC, entonces hay diferentes modelos por la velocidad de los procesadores o por la cantidad de memoria, cantidad de instrucciones que pueden manejar, y también vamos a encontrar que los PLC tienen entrada y salida necesarias para lo que vimos antes, por ejemplo, entrada discreta, sistema 1.0 todo o nada, entrada analógica para regulación, 420 miliamperes, 0 a 10 volt, entradas especiales directamente para una RTD, para medir temperatura, por una termocupla, etcétera, y entradas y salidas inteligentes que tienen la capacidad de instalarse a distancia a través de una red y que permiten concentrar señales, lo que se conoce como entrada de periferia, que van a estar conectadas externamente al PLC, pero que van a poder transmitir todas las señales y realizar control sobre un sistema, ya sea inclusive en algunos casos, estas entradas y salidas podrían hasta ser casi un PLC porque incorporan memoria y incorporan capacidad de control en algunos casos, y en otros no, en otros solamente son periferia, unidad instalada a distancia para concentración de señales. Dentro de los PLC se implementan lo que son los lenguajes de programación, que es con los cuales vamos a llevar, por ejemplo, los diagramas lógicos que hemos visto ya durante octubre, cuando vimos las normas de instrumentación. Estos diagramas lógicos implementan estos algoritmos, estas funciones con ciertos lenguajes, y dentro de ellos el más utilizado es este lenguaje llamado lenguaje ladder o lenguaje escalera, porque se asimila a lo que son la forma de una escalera, se va armando sobre dos bases, y aquí se van programando los distintos segmentos con distintas instrucciones, contactos abiertos, contactos cerrados, funciones especiales, etcétera, etcétera. Y con eso se van ingresando por un lado las instrucciones de entrada, que son las condiciones que van a hacer, si es que algo está abierto o cerrado. Con eso vamos a decir si está en serie, en paralelo, si es mayor, si es menor, que funcione por cierto tiempo, etcétera. Y en función de eso, activamos lo que son las salidas, válvulas, motores, indicaciones, memorias que se van a encender o apagar, que van a ir a otras partes del proceso. Entonces, esta es la forma más simple de programar, y viene o se utiliza desde el ámbito de los circuitos principalmente eléctricos, de la lógica de control cableado. Existe otra forma de programación más avanzada,
que lo que hace es que toma los problemas y los divide como en bloquecitos, y estos bloquecitos tienen transiciones, ¿ya? Y estas transiciones lo que nos permiten es que para pasar de un bloque a otro se tiene que cumplir cierta condición, y esa condición inclusive nos permite tener programas paralelos o cierta como flujograma de lo que va a pasar en un programa. Ahora, dentro de estos bloquecitos se puede programar el ladder, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Podemos programar el ladder dentro de esto, pero lo que nos permite es ordenar el programa y dividirlo como en subprogramas, en subrutinas, de tal forma de tener una rápida esquematización del programa, porque cuando trabajamos en esta línea también se puede hacer un equivalente a ladder acá, pero implica llevar un orden mayor. También se puede trabajar con este programa híbrido que esquematiza los bloques y dentro de él se puede programar el ladder. PLC del tipo industrial, por ejemplo, de las marcas más utilizadas, tenemos, por ejemplo, Siemens, que lo ordena en familia, como todos se llaman S de Siemens, la S7200, S7300, 400, donde hay distintas CPU, distintos PLC, que dependen de velocidades, dependen de puertos de comunicación, de cantidad de entrada y salida, de condiciones ambientales, los cuales se puede instalar, etcétera, de tal forma de tener una amplia gama de procesadores para los distintos sistemas. También, por ejemplo, tenemos otra de las marcas que se utiliza mucho, es Allen Bradley, ya sea los sistemas Compact Logic o los Control Logic, también está el Micro Logic en pequeños PLC y también lo organizan familias como las CPU, los PLC línea 500 o los PLC línea 5000, y en ellos vienen integrados tanto lo que son sistemas de control como lo que son sistemas de comunicaciones, buses de comunicaciones, etcétera. ¿Qué otra cosa encontramos en los sistemas de control? Lo que son los protocolos de comunicación, que habíamos conversado algo ya, y aquí encontramos protocolos que se llaman Modbus, Profibus, y qué es lo que permiten estos protocolos es que los equipos de control industrial transmitan datos entre ellos. Eso es básicamente el objeto final. Para esto, cada protocolo tiene una forma de conexión, lo que se llama una arquitectura, una topología, donde se definen cosas como cantidad máxima de elementos a conectar, ¿ya? Cosas como la conexión maestro-esclavo, donde hay un equipo que comienza la comunicación y todo el resto de equipos, que son los slave, por ejemplo, los equipos esclavos, en este caso estos equipos esclavos responden cuando se les pregunta. Podrían ser sensores que están monitoreando temperatura dentro de un molino, distintos sensores conectados por Modbus, y en este caso la señal de control le pregunta, estos equipos llegan, responden, van los datos a la señal al maestro, y el maestro va preguntando secuencialmente uno por uno hasta obtener todas las temperaturas, y después de eso se repite el ciclo. Otras redes, por ejemplo, es Profibus DP, que hay distintos tipos, distintas versiones, y también trabaja con configuraciones similares, configuración maestro-esclavo. El maestro inicia las comunicaciones y los esclavos van respondiendo. También son cíclicas o sincrónicas, cada cierto tiempo se le va preguntando a cada uno de los elementos presentes en la red. Eso se denomina sincrónico, comunicación sincrónica, y esa es la comunicación normal. Pregunta y responde, pregunta, responde, pregunta, responde. Ahora, ¿qué pasa si alguno de los elementos requiere comunicar algo porque hay un evento extraordinario? Ahí también se establece para fallas o cosas extraordinarias, límites, etcétera, comunicación asincrónica en que puede ser interrumpida por alguna condición excepcional desde alguno de los dispositivos periféricos o esclavos. ¿Ya? Otro tipo de red, en el caso de Profibus, fue desarrollado por Siemens originalmente y utilizado por varios fabricantes. Hay otra red que se llama DeBaseNet, que fue desarrollada por Allen Bradley y es similar al anterior. ¿Ya? También trabajamos con sistemas de datos a través de red DBase, en que podemos tener más de un tipo de datos, distancias
por ejemplo, del orden de 100 a 500 metros para los enlaces entre los distintos dispositivos, velocidad de transferencia, que para lo que estamos acostumbrados nosotros en la era Internet son pequeñas, 125 kilobits, 250 kilobits, ¿ya? 125.000, 1 y 0, o sea, si lo dividimos por 8, son como 15 kilobytes, ¿no? Es una pequeña, o sea, si quisiéramos transmitir una canción por acá sería imposible, pero para transmitir datos de temperatura, presión, humedad, marca de algún sensor, alguna alarma, es más que suficiente. ¿Mm? Y cada uno de ellos también define el protocolo, en este caso es productor-consumidor, que sería algo equivalente a master-slave, maestro-esclavo, y también nos especifican cómo se van armando las redes, con lo que son, por ejemplo, conceptos como impedancias, conectores, etcétera. Y cada uno de estos protocolos nos dice, por ejemplo, los elementos que debemos utilizar. En este caso, DeviceNet usa unas cajitas especiales donde tenemos la entrada troncal y podemos sacar conexiones a los distintos elementos. Y acá adentro tenemos las conexiones eléctricas y electrónicas necesarias para que esto funcione. Y por último, pero de hecho la más importante de todas, lo que es Ethernet. ¿Ya? Ethernet, el protocolo sobre el que funciona principalmente lo que es Internet, ¿ya? Es un protocolo de acceso múltiple, tiene características interesantes como que no trabaja con el protocolo maestro esclavo, todos los elementos que transmiten llegan a todas las estaciones, por lo tanto todos se enteran de lo que está pasando, así que para que no hayan, por ejemplo, que dos elementos se quieran comunicar con el mismo, tiene que haber un manejo de colisiones, que justamente cuando sucede eso, supongamos que tenemos A, B y C, y A quiere comunicarse con B, pero con C que diga, y B también quiere comunicarse, si lo hacen simultáneamente, no va a llegar ninguna de las dos porque se produce una colisión. Entonces, hay un sistema de gestión que le dice, no sabe qué, primero va a ir A con C, y una vez que eso está listo, B con C. Mientras que no obtengan respuesta, estos elementos siguen transmitiendo y se siguen generando eh, colisiones. E industrialmente se pueden interconectar todas estas redes, por ejemplo, acá se hacen redes anillos a donde se enlazan los múltiples elementos para que en caso de falla puedan haber más de un camino en poder llegar. La próxima semana ya vamos a conversar en esta misma línea un poco de los controladores de los PLC y nos vamos a referir a ellos en forma ya más detallada y ahí vamos a ver cómo se implementan las redes en los PLC y eso es más o menos para terminar el curso.